Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si al igual que Ray te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Ray Blanco nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, primero darte las gracias por todo lo que nos enseñas con tus videos. Quería preguntarte por las esponjas que se ponen detrás de los altavoces. Tengo la marca Q Acoustic y en el manual dice que si están pegadas a la pared hay que ponerlas. En mi caso, pues están pegadas a la pared y haciendo pruebas no noto mucha diferencia. ¿Tú qué opinas? Y bueno, seguramente sí, más de uno de los que nos están viendo y escuchando pasó exactamente por esta situación y me incluyo. ¿Por qué? Porque pues cuando te llegan unas bocinas que tienen estas esponjitas para meter en el puerto Bass Reflex, pues te preguntas cuál es la razón de ser de esto. Lees el manual y el manual tradicionalmente te dice, si las bocinas están en una esquina o cerca de un muro, tapa el puerto con esas esponjitas. Para aquellos que no sepan específicamente de qué estoy hablando, hay bocinas que se llaman selladas y hay bocinas que se llaman ventiladas o con puerto Bass Reflex. Las bocinas selladas pues son una caja totalmente cerrada. Las bocinas Bass Reflex normalmente tienen un agujero por el cual puede llegar a salir aire para generar sonidos mucho más graves. Y bueno, esta es una duda que normalmente los audiófilos resolvemos a través de la experimentación, haciendo mediciones, viendo una comparación de cómo se escucha con las esponjitas, sin ellas, etc. Cuando hice mi video de subwoofers Bass Reflex contra subwoofers sellados, me llovieron de comentarios diciéndome que me estaba equivocando completamente. Y digo, es entendible porque sí, la información que está allá afuera normalmente se comprende como que los subwoofers Bass Reflex van a reproducir frecuencias más graves que los subwoofers sellados. Ese es como el consenso porque eso es lo que se da a entender. Pero si escuchan con atención lo que dicen esas personas, van a obtener una mayor ganancia. Una mayor ganancia no es sinónimo de una mayor extensión. Y bueno, estos comentarios, pues como saben, en el internet los comentarios no son cordiales, corteses, no es como que hayan dicho, señor David, tengo una cuestión a partir de su argumento. No, absolutamente no. Me dijeron, ¿por qué estás mintiendo? Estás totalmente equivocado. Y no, era algo real. Sigue siendo algo real. Y justamente tiene que ver con estos taponcitos de las bocinas. Cuando tú tienes, vamos a hablar en este momento en subwoofers. Cuando tú tienes un subwoofer Bass Reflex, vas a obtener una mayor ganancia en las frecuencias graves. ¿A qué me refiero con mayor ganancia? A un mayor volumen. Pero muchas veces los subwoofers que tienen Bass Reflex llegan, digamos, a 20 Hz, a un alto volumen gracias a ese puerto Bass Reflex, pero después de los 20 Hz se cae totalmente la frecuencia y ya no pueden reproducir nada abajo de 20 Hz. Cuando tú te pasas a un subwoofer sellado, el subwoofer va a alcanzar un alto volumen, tal vez no a los 20 Hz, sino a 30 Hz, y ahí queda el volumen. Pero después de los 30 Hz, la bajada de las demás frecuencias es paulatina, es muy lenta. Mientras el subwoofer con Bass Reflex tiene una ganancia sumamente alta a los 20 Hz, el subwoofer sellado no tiene esa ganancia, pero va bajando lentamente. Y el subwoofer Bass Reflex después de los 20 Hz se va para abajo de golpe. Pero el subwoofer sellado va lentamente bajando. Esto resulta en que si tú pones un subwoofer sellado con una ganancia de habitación, vas a obtener una mayor extensión de graves que con un subwoofer Bass Reflex. El subwoofer Bass Reflex o el que tiene la salida de aire, tal vez a 20 Hz tradicionalmente obtiene 10 decibeles extra.
Pero cuando tú lo pones en una habitación totalmente sellada y que es relativamente pequeña, no vas a obtener una ganancia de 10 decibeles, tal vez obtienes una de 15, que es muchísimo. Pero igualmente la caída de frecuencia después de los 20 Hz va a ser de golpe. El subwoofer sellado, como les dije, va a alcanzar tal vez hasta los 30 Hz con buen volumen, pero va a ir bajando lentamente. Y si tú lo pones en esta habitación relativamente pequeña y sellada, pues lo que va a resultar es que esa caída va a obtener 5 decibeles arriba, los mismos que obtuvo el Bass Reflex, pero como su caída es muy baja, pues se va a volver completamente plana. Y entonces la verdadera caída de ese subwoofer, gracias a la ganancia de la habitación, va a comenzar por ahí de los 17-16 Hz, resultando en un sonido con mayor extensión, no con mayor volumen, con mayor extensión. Entonces, por eso es importante saber decidir qué subwoofer vas a utilizar en tu caso en específico. Si tú tienes una habitación relativamente pequeña y sellada, en ese momento un subwoofer sellado podría ser una mejor solución para lograr alcanzar una frecuencia mucho más baja a un volumen bastante decente. Pero si tú tienes una habitación muy grande, lo mejor es un subwoofer Bass Reflex porque vas a obtener un mayor volumen en las frecuencias graves, a pesar de que no vas a alcanzar esos 16, esos 12 Hz. Entonces, una vez dicho esto, ahora podemos pasar a las bocinas y estas esponjas que se incluyen con ellas. Justamente lo que sucede cuando tú pones una bocina cerca de un muro o de una esquina es que este puerto Bass Reflex de las bocinas van a generar una mayor ganancia y entonces el sonido se puede volver grueso. Entonces, por ejemplo, algunas bocinas se pueden sentir con las voces como que vienen del pecho, se sienten demasiado graves y se termina quitando la claridad del sonido de las voces. Entonces, para poder mejorar esto, lo que hacen estos fabricantes es incluir un taponcito para que tú lo pongas en la parte trasera de la bocina y entonces no obtengas esta ganancia que te da el puerto Bass Reflex, sino que al contrario vas a obtener una decaída en sonidos graves. Y el resultado de esto es que como está cerca de un muro o de una esquina, esta decaída no se va a volver perceptible, sino que la misma ganancia de la habitación va a hacer que se vuelva plana. Y entonces se va a escuchar mucho más natural la bocina. Esa es la razón por la que tienes que poner las esponjas. Pero la realidad es que la respuesta a esto es depende. Porque no es lo mismo poner una bocina en medio de un muro que es gigantesco que poner la bocina en la esquina o en la orilla del muro a pesar de que sea gigantesco. En el centro del muro no vas a obtener demasiada ganancia. Es bastante probable que al contrario vas a obtener una cancelación. Entonces en ese caso pues no hay que tapar con la esponja ese puerto Bass Reflex. Pero si tu bocina está en una esquina y tú escuchas que las voces se escuchan demasiado graves o que se siente demasiado grueso el sonido, en ese momento van esas esponjas. Les voy a dar el ejemplo práctico que a mí me sucedió con las bocinas KEF Q350, que son las de estantería. Estas tienen un puerto Bass Reflex en la parte de atrás. Entonces yo ponía mi bocina del lado izquierdo. Como ustedes saben, del lado izquierdo de mi sala de proyección hay un closet que está cubierto en este momento con una cortina, pero del lado derecho es un muro que tiene ventana y está el muro que da hacia la calle. En ese caso, la bocina del lado derecho obtenía una ganancia de graves demasiado alta, cerca de unos 10 decibeles. Yo lo llegué a medir con Ryu y me di cuenta que estaba teniendo una ganancia demasiado alta en la bocina del lado derecho, mientras que la bocina del lado izquierdo se escuchaba con mucho menos grave. Entonces se notaba que en la gráfica los sonidos no eran parejos y ya cuando te sentabas a escuchar una película, lo que fuera,
pues te dabas cuenta que había una percepción de que la bocina del lado derecho era mucho más grave que la del lado izquierdo, se escuchaba como con mayor volumen. Entonces, en la experimentación decidí ponerle las esponjas que se incluían solamente a las bocinas del lado derecho. Hice las mediciones, bueno, antes de hacer las mediciones me puse a escuchar y dije, ok, sí se resolvió en gran magnitud ese problema. Ya no se escucha tan alta la bocina del lado derecho, se escucha más similar. Me puse a hacer las mediciones y efectivamente ya la gráfica era prácticamente la misma, se veían iguales. A pesar de que la bocina izquierda estaba cerca de un muro pero estaba lejos de una esquina, pues no obtenía esta ganancia de la habitación que puede suceder con un puerto bass reflex. Pero la bocina derecha sí que lo obtenía. Entonces la bocina derecha me convenía sellarla para disminuir ese volumen mucho más alto en las frecuencias graves y mejor obtener una mayor extensión. Y del lado izquierdo pues funcionó muy bien, no alcanzaba tanta extensión, pero no importaba porque yo las iba a cruzar al final cerca de los 80 Hz. Pero pues la del lado derecho tenía un realce desde 100 Hz hacia abajo. Entonces sí se escuchaba relativamente mal. Y entonces pues es así como tú vas descubriendo. Si tú no escuchas ninguna diferencia, lo mejor es que las dejes sin las esponjas. Esa es mi mejor recomendación. Si tú llegas a escuchar una diferencia de volumen entre las bocinas o sientes que son demasiado graves, que están escondiendo a otras frecuencias, en ese momento pon las esponjas para que se escuchen más naturales. Eso es lo que debes de buscar. Pero pues no hay una ciencia cierta. Si quieres ciencia cierta, tienes que utilizar herramientas de medición y así lo vas a saber, como yo lo hice con Ryu. De esa forma pude descubrir que efectivamente mis oídos no me estaban engañando. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.